Antonia se despertó sudorosa, el corazón acelerado, pero el rostro iluminado por algo más profundo que el miedo, era esperanza. En el sueño, Carlo aparecía con una serenidad casi palpable, trayendo consigo un mensaje urgente. No hablaba solo de consuelo, sino de algo mayor, una advertencia que parecía envolver una prueba espiritual inminente. Mencionaba que tiempos desafiantes vendrían, y la fe sería el único escudo capaz de proteger el alma de los peligros que se acercaban. Antonia, al contar el sueño, sabía que esas palabras llevaban un peso significativo. Eran visiones que cargaban el soplo de la espiritualidad en su esencia, algo que Antonia, con su ferviente devoción, sintió profundamente. En ese instante, el sueño parecía una extensión de las muchas oraciones que hacía por Carlo y por jóvenes cristianos, pero había algo más. Carlo, en su quietud celestial, parecía estar hablando no solo con ella, sino con todos aquellos que buscaban la palabra de Cristo. Era como si el propio Evangelio estuviera siendo vivido en ese sueño, trayendo consigo una responsabilidad inesperada. El mensaje era claro: prepárate. Pero, ¿prepárate cómo? Antonia sabía que la preparación no era algo físico, sino espiritual. La Biblia siempre ha hablado sobre tiempos de prueba, pero ahora, la sensación de urgencia era mucho mayor. No sería solo cuestión de escuchar sermones o participar en cultos. La fe necesitaría ser activa, viva, un escudo que envolvería a quienes permanecieran firmes. Quien no se preparara, como Carlo había advertido, podría ser sorprendido, y las consecuencias serían espirituales y profundas. El sueño dejaba un camino abierto hacia algo más grande. Carlo Acutis creció como cualquier joven de su época, rodeado de tecnología y las distracciones del mundo moderno, pero había algo diferente en él, su fe inquebrantable. Desde pequeño, sintió una conexión profunda con Jesucristo y la Biblia, sumergiéndose en estudios bíblicos y oraciones diarias. Mientras otros chicos de su edad se perdían en juegos y redes sociales, Carlo utilizaba Internet para promover el cristianismo. Creó un sitio web que catalogaba milagros eucarísticos, siempre buscando acercar a las personas a la fe y a la espiritualidad de una forma innovadora. Su vida estaba marcada por una dedicación impresionante a la religión, pero no era un chico que solo seguía rituales. Vivía su fe en cada acción. Donaba su tiempo e incluso su dinero para ayudar a los necesitados, muchas veces superando cualquier expectativa. En los cultos que asistía, su presencia se notaba no solo por la intensa adoración, sino por la manera en que inspiraba a jóvenes cristianos a conectarse más profundamente con Dios. Carlo comprendía el Evangelio de una manera práctica, mostrando que no bastaba con solo leer la Biblia, era necesario vivir sus palabras en el día a día. Incluso ante la enfermedad que lo llevó prematuramente, Carlo no se desanimó. Su devoción a la Eucaristía y su serenidad ante la muerte reflejaban su profunda espiritualidad. Encaraba el sufrimiento con la certeza de que su fe lo llevaría a un lugar mejor. Los jóvenes que miran hacia la vida de Carlo encuentran un ejemplo de cómo es posible, incluso en tiempos de tantas distracciones, mantener una fe sólida y encontrar sentido en la vida a través de Jesucristo y la Iglesia. Su historia, lejos de terminar con su muerte, abre una nueva página en el libro de los milagros. Desde que Carlo Acutis fue enterrado en Asís, su tumba se ha convertido en un punto de peregrinación para fieles de todo el mundo. Relatos de curaciones milagrosas comenzaron a surgir, como si el joven, incluso después de su muerte, continuara intercediendo por aquellos que piden su ayuda en oración. Hay testimonios de personas que, tras visitar el lugar, recuperaron la salud de enfermedades graves, todo mientras realizaban sus devocionales y oraciones fervorosas ante su tumba. Estos eventos han traído una nueva luz sobre la importancia de la fe en la vida de quienes creen en los milagros de la intercesión divina. No son solo las curaciones las que impresionan a los visitantes. Otro fenómeno llama la atención de quienes van a la tumba de Carlo: los pétalos de rosas que nunca marchitan. Las flores colocadas por los fieles permanecen intactas durante largos periodos, desafiando la lógica natural. Estas señales se consideran una manifestación de la presencia espiritual de Carlo y su cercanía con Jesucristo. Para muchos, estos pétalos son como un recordatorio tangible de la necesidad de mantener la fe viva,
incluso cuando las dificultades de la vida parecen abrumadoras. A cada nuevo testimonio, el legado de Carlo Acutis se fortalece aún más. Personas de todas partes del mundo acuden a Asís, buscando consuelo y milagros en sus vidas, inspirados por la espiritualidad y devoción que él demostró en vida. La tumba de Carlo se ha convertido en un lugar sagrado, donde la alabanza y la oración se entrelazan con historias de superación y fe renovada. Aquellos que parten de allí no solo llevan consigo el recuerdo de una visita, sino la certeza de que la fe, cuando se vive plenamente, puede transformar vidas de maneras inimaginables. Incluso después de su partida prematura, Carlo Acutis sigue tocando corazones e inspirando a millones alrededor del mundo. Su legado espiritual es tan vivo como su fe mientras caminaba entre nosotros. Los jóvenes cristianos, especialmente, encuentran en su historia un ejemplo práctico de cómo vivir el Evangelio en medio de las tentaciones y distracciones de la vida moderna. La dedicación de Carlo a la oración y al devocional diario lo ha convertido en un guía espiritual para muchos que buscan fortalecer su propia conexión con Jesucristo y la Iglesia. La intercesión de Carlo Acutis no solo ha traído curas físicas, sino también transformaciones espirituales profundas. Varios testimonios hablan de personas que, después de rezar con fe pidiendo su ayuda, sintieron una renovación interior. En un mundo donde lo espiritual a menudo se deja de lado, Carlo nos recuerda la importancia de mantener la espiritualidad como un pilar central de nuestra existencia. A cada nuevo relato, su impacto crece, y se convierte en más que un ejemplo, es una prueba viva de que la fe puede trascender las barreras de la muerte. Y con la beatificación de Carlo, este impacto solo se ha intensificado. La fuerza de su historia, su amor por la Eucaristía y su empeño en difundir las enseñanzas cristianos por Internet resuenan en cada rincón del mundo. El legado espiritual de Carlo Acutis muestra que, incluso en la era digital, el mensaje de Jesucristo puede propagarse con aún más vigor, tocando no solo corazones, sino almas. Sin embargo, este es solo el comienzo de un viaje de fe que, para muchos, apenas está comenzando. El sueño de Antonia Salzano fue más que un mensaje de consuelo. Carlo, en su advertencia, señalaba tiempos difíciles, donde los desafíos espirituales se intensificarían. Para muchos, esto puede parecer distante, pero las señales son claras, la preparación espiritual es esencial para enfrentar las tribulaciones de la vida. Y como Carlo nos enseñó, esta preparación comienza en la simplicidad de la oración diaria, el estudio bíblico y la devoción a Jesucristo. Es necesario construir una base firme, donde la fe actúe como escudo contra la oscuridad inminente. La fe, cuando se fortalece, se convierte en la principal arma para superar las adversidades. Antonia recibió una advertencia clara de Carlo: aquellos que no estén espiritualmente preparados se enfrentarán grandes dificultades. Esto no significa solo leer la Biblia o asistir a cultos, sino practicar diariamente lo que el Evangelio enseña. Y, para ello, los jóvenes cristianos, en especial, son llamados a vivir intensamente su espiritualidad, a buscar una relación más cercana con la Iglesia y la adoración como forma de fortalecimiento. Esta preparación es más que una obligación religiosa, es una necesidad en tiempos donde la fe es constantemente puesta a prueba. Carlo, con su sabiduría, indicó que los fieles deben estar siempre vigilantes, listos para los desafíos futuros. El sermón que transmitió a su madre en sueños no era de miedo, sino de alerta. La preparación espiritual, a través de una vida devocional sincera y consistente, es el único camino seguro para enfrentar lo que está por venir. Pero aún hay más por revelarse sobre esta historia. Los milagros atribuidos a Carlo Acutis fueron investigados con un rigor impresionante, como parte del proceso de beatificación. Uno de los más notables ocurrió en Brasil, donde un niño gravemente enfermo fue curado de una anomalía pancreática. Esta cura fue ampliamente documentada, y especialistas médicos confirmaron que no había explicación científica. La intercesión de Carlo fue la clave que trajo este milagro a la luz, fortaleciendo su imagen como un joven que, incluso después de su muerte, continúa operando milagros. Estos milagros sirven como una confirmación de la santidad de Carlo, pero también son un recordatorio poderoso de cómo la fe puede trascender el tiempo y el espacio.
Cada testimonio de cura es una ventana al poder de la intercesión divina, mostrando que, en momentos de necesidad, Jesucristo actúa a través de sus siervos. Aquellos que se dirigen a Carlo en oración creen que su cercanía con el Evangelio y su devoción a Cristo lo han convertido en un intercesor celestial. Los estudios bíblicos que desarrolló en vida ahora reverberan en las gracias alcanzadas por quienes lo invocan. El proceso de beatificación es complejo, y la Iglesia exige evidencias claras de milagros, pero Carlo Acutis superó las expectativas. Sus milagros no solo son reconocidos, sino que inspiran. Traen esperanza a jóvenes cristianos que enfrentan dificultades, mostrando que la fe puede operar cambios profundos. Y, a medida que más testimonios surgen, su figura como intercesor solo se solidifica. Pero lo que viene a continuación va más allá de la santidad, tocando directamente la vida de los jóvenes en la era digital. Carlo Acutis destacó por ser un joven que entendió cómo la tecnología podría ser una herramienta poderosa para promover el cristianismo. Mientras muchos de su generación se perdían en las distracciones de Internet, él utilizó su conocimiento para crear un sitio web que catalogaba milagros eucarísticos, uniendo fe y tecnología de forma innovadora. Este proyecto le permitió alcanzar personas alrededor del mundo, demostrando que la espiritualidad y la Internet pueden caminar juntas. Para los jóvenes cristianos de hoy, Carlo es un ejemplo de cómo es posible usar Internet de manera edificante. En lugar de ver la red solo como un lugar de entretenimiento, él la percibió como una oportunidad de evangelización. Las redes sociales y los sitios religiosos que ayudó a popularizar son una invitación para que otros jóvenes hagan lo mismo, transformar la tecnología en un vehículo para difundir el Evangelio. Leer la Biblia en línea, participar en grupos de oración y asistir a cultos virtuales son maneras de fortalecer la fe en el mundo digital. La era digital ha traído muchos desafíos, pero Carlo mostró que, con un corazón devoto, es posible encontrar equilibrio. La juventud no necesita elegir entre el mundo online y la fe. Carlo es la prueba viva de que el uso consciente de la tecnología puede traer resultados espirituales profundos. Y es este ejemplo el que sigue inspirando a millones de jóvenes a seguir sus pasos. Pero hay algo aún mayor, su nombramiento como patrón de Internet está en camino, y eso promete impactar aún más a la generación actual. El reconocimiento de Carlo Acutis como patrón de Internet y de los jóvenes es un hito significativo para la generación contemporánea. En un mundo cada vez más digital, donde la tecnología a menudo se ve como una distracción, su canonización trae una nueva perspectiva. Este título no es solo simbólico, sino que representa un llamado para que jóvenes cristianos utilicen Internet como un medio de propagación de la fe y de los valores cristianos, desafiando la visión negativa que muchos tienen sobre el entorno digital. Ser patrón de Internet significa que Carlo se convierte en una referencia para la juventud, mostrando que la espiritualidad no tiene que ser abandonada en favor de la tecnología. Él anima a los jóvenes a ver Internet como una oportunidad para conectarse con otros que comparten sus creencias, promoviendo la adoración, la oración y la evangelización. En grupos online, por ejemplo, los jóvenes pueden compartir testimonios de fe, debatir enseñanzas bíblicas e incluso organizar encuentros virtuales para oración. Esta conexión digital puede ser una poderosa fuente de apoyo espiritual. La vida de Carlo es una lección de cómo la fe puede manifestarse en diferentes esferas de la vida, incluyendo la virtual. Su legado es una invitación a todos nosotros para explorar cómo podemos utilizar las herramientas digitales para construir una comunidad de fe sólida. Él nos recuerda que, independientemente de la plataforma, el mensaje de Jesucristo puede ser llevado adelante. Y a medida que más jóvenes se unan a esta causa, la influencia de Carlo solo tiende a crecer. Pero lo que viene a continuación es aún más profundo, revelando su espiritualidad única y devoción a la Eucaristía. La espiritualidad de Carlo Acutis estaba marcada por una profunda devoción a la Eucaristía, que él consideraba el centro de su vida cristiana. Desde pequeño, asistía a misas diarias, buscando en la adoración al Santísimo Sacramento una fuente de fuerza y consuelo. Para Carlo, la Eucaristía no era solo un rito, sino una experiencia transformadora que lo conectaba directamente a Jesucristo. Esta práctica diaria moldeó su vida y su manera de ver el mundo, demostrando que, en la simplicidad de lo cotidiano,
se puede encontrar la presencia divina. Para los jóvenes que buscan fortalecer su fe, la devoción a la Eucaristía puede ser un camino poderoso. Participar en cultos y momentos de adoración, así como desarrollar un hábito de oración personal, puede proporcionar una conexión más íntima con Dios. Carlo nos enseñó que momentos de silencio y reflexión ante el altar son oportunidades para recibir no solo consuelo, sino también orientación espiritual. ¿Qué tal reservar un tiempo, aunque sea solo unos minutos al día, para una oración silenciosa, agradeciendo y pidiendo sabiduría? La vida de Carlo Acutis es una invitación para que todos redescubramos la importancia de la Eucaristía en nuestras jornadas espirituales. Su fervorosa adoración y la forma en que transformaba la práctica religiosa en algo vibrante y auténtico son ejemplos a seguir. En un mundo lleno de distracciones, la búsqueda de esta conexión espiritual profunda puede ofrecer paz y propósito. Y, a medida que exploramos más sobre su vida, nos encontramos con la repercusión global de su beatificación, que inspiró a millones. La beatificación de Carlo Acutis tuvo un impacto global significativo, atrayendo la atención de fieles alrededor del mundo. La ceremonia fue más que un evento religioso, se convirtió en un verdadero símbolo de esperanza y renovación espiritual en tiempos desafiantes. Desde entonces, relatos de su vida y milagros comenzaron a ser ampliamente compartidos en las redes sociales, donde su mensaje de fe resonó entre jóvenes y adultos. Esta viralización de la historia de Carlo destaca cómo su vida sigue inspirando y fortaleciendo a la comunidad cristiana en diversos países. La repercusión no se limitó a las redes sociales, eventos y encuentros de oración comenzaron a ser organizados en su honor, uniendo a personas en celebración de la fe. Muchos jóvenes, al conocer la historia de Carlo, se sienten motivados a profundizar su relación con Dios, haciendo de la espiritualidad una prioridad en sus vidas. El uso de Internet, que Carlo integró hábilmente a su misión, se convirtió en un medio vital para la evangelización, permitiendo que el mensaje de Cristo alcance a aquellos que, de otro modo, no estarían en contacto con la Iglesia. A medida que la fama de Carlo se expande, crece también la esperanza de que más jóvenes se inspiren en su ejemplo. La beatificación de él no es solo un homenaje, sino un llamado para que todos busquen una vida de autenticidad y compromiso con la fe. Y lo que viene a continuación es aún más poderoso, pues nos lleva a reflexiones profundas sobre cómo Carlo enfrentó el sufrimiento y la aceptación de la muerte, mostrándonos que la fe es una luz incluso en las horas más oscuras. Carlo Acutis se enfrentó su enfermedad y la inminencia de la muerte con una serenidad que impresiona e inspira. Él no veía el sufrimiento como un castigo, sino como una oportunidad de acercarse aún más a Dios. En medio de los dolores y dificultades, Carlo buscaba consuelo en la oración y en la Eucaristía, mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, la fe puede ser un refugio poderoso. Su aceptación del destino no era una rendición, sino un testimonio de la confianza inquebrantable que tenía en Jesucristo. Para muchos, la muerte es un tema temido y rodeado de angustia, pero Carlo nos enseña que la espiritualidad puede transformar esta perspectiva. Él animaba a las personas a ver el sufrimiento como una parte natural de la vida, un camino que puede llevar a la redención y a la conexión con lo divino. Meditar sobre la vida de santos y la propia historia de Cristo puede proporcionar un alivio significativo en tiempos de dolor, mostrando que hay esperanza y luz, incluso en medio de las tinieblas. La manera en que Carlo lidió con su sufrimiento es un llamado para que todos aprendan a abrazar la vida con sus complejidades e incertidumbres. Él nos invita a reflexionar sobre cómo podemos enfrentar nuestros desafíos con la misma fe y valentía. Y a medida que seguimos explorando su legado, encontramos también el impacto que tuvo en la catequesis y en la evangelización digital, transformando vidas y corazones alrededor del mundo. La dedicación de Carlo Acutis en usar Internet para difundir la fe y las enseñanzas católicos trajo una nueva era de catequesis y evangelización digital. Él comprendía que, en un mundo conectado, la tecnología podía ser una herramienta poderosa para transmitir el mensaje del Evangelio. Al crear sitios web y utilizar plataformas digitales, Carlo no solo se destacó como un innovador, sino que también abrió puertas para que jóvenes se involucraran de manera significativa con su fe. Su enfoque mostró que la evangelización puede adaptarse al tiempo presente, alcanzando a más personas que nunca. Los jóvenes,
a menudo vistos como distantes de la Iglesia, encontraron en Carlo un ejemplo a seguir. Él los animaba a usar sus habilidades y pasiones para compartir el mensaje cristiano. Por ejemplo, crear contenidos que hablen sobre experiencias de fe en redes sociales o participar en grupos de estudios bíblicos online son formas de conectarse y evangelizar. Estas iniciativas no solo promueven la espiritualidad, sino que también fortalecen la comunidad de jóvenes cristianos, mostrando que la fe puede ser viva y vibrante en la era digital. El impacto de Carlo Acutis en la evangelización digital es un testimonio de cómo la espiritualidad puede florecer en ambientes inesperados. Él nos desafía a encontrar maneras creativas de integrar la tecnología en nuestras vidas espirituales, recordando que cada uno de nosotros puede ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Mientras reflexionamos sobre su influencia, nos encontramos con la importancia de la familia de Carlo y su papel en la formación espiritual, un aspecto que también merece ser explorado. La familia de Carlo Acutis tuvo una influencia significativa en la formación de su espiritualidad. Desde temprano, creció en un ambiente que valoraba la fe católica, donde las enseñanzas bíblicas eran compartidas y la práctica de la oración formaba parte del día a día. Sus padres, Antonia y Andrea, cultivaron una atmósfera de amor y devoción, alentando a Carlo a desarrollar una relación personal con Dios. Esta base familiar sólida fue fundamental para moldear su visión del mundo y su compromiso con la espiritualidad. Para los jóvenes que buscan fortalecer su propia fe, la importancia de un ambiente familiar acogedor y devoto no puede ser subestimada. Participar en actividades religiosas en familia, como cultos y estudios bíblicos, puede crear lazos más profundos y fortalecer la creencia en valores cristianos. Además, momentos de reflexión y diálogo sobre la fe pueden ayudar en la construcción de una espiritualidad auténtica, permitiendo que cada miembro de la familia crezca en su camino con Cristo. La historia de Carlo Acutis es un recordatorio de que, incluso en un mundo en constante cambio, la familia sigue siendo un pilar esencial en la formación espiritual. Su vida nos inspira a reconocer el impacto que podemos tener en la vida de los demás, especialmente en lo que respecta a la fe. Y mientras examinamos esta conexión familiar, somos llevados a discutir el significado de las reliquias de Carlo Acutis y la importancia espiritual que ellas traen a la comunidad de fieles. Las reliquias de Carlo Acutis poseen un significado profundo para muchos creyentes, simbolizando la presencia continua del joven santo en sus vidas. Son más que objetos, representan la fe y el amor que Carlo dedicó a Dios y a los demás durante su breve vida. El creciente número de peregrinaciones a su tumba en Asís demuestra cómo las personas buscan no solo consuelo, sino también inspiración en su historia de vida. Al tocar o rezar ante estas reliquias, los fieles sienten una conexión espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Estas reliquias también son un convite para reflexionar sobre la propia fe. Al considerar la vida de Carlo, los devotos se sienten inspirados a cultivar una espiritualidad más profunda y a involucrarse en actos de caridad y servicio. Momentos de oración ante las reliquias pueden ser acompañados por prácticas devocionales, como la lectura de pasajes de la Biblia que hablan sobre santidad y vocación. Esta unión de oración y reflexión puede transformar experiencias cotidianas en momentos de adoración y alabanza. La importancia espiritual de las reliquias de Carlo Acutis va más allá del culto, nos recuerdan la fuerza de la intercesión de los santos y la esperanza que cada uno de nosotros puede encontrar en nuestro camino de fe. Al explorar esta devoción, nos encontramos con el impacto que Carlo tuvo en la intercesión por los enfermos y necesitados, un tema que también merece ser examinado. La devoción a Carlo Acutis se intensifica a medida que se difunden relatos de su intercesión por los enfermos y necesitados. Muchas personas comparten experiencias conmovedoras de curación y alivio del sufrimiento tras pedir su intercesión. Estas historias son poderosos testimonios de la fe que él inspiró, mostrando cómo su vida y ejemplo continúan impactando positivamente la vida de los demás. La conexión que los fieles sienten con Carlo, incluso tras su muerte, es un testimonio de la espiritualidad que cultivó. Carlo alentaba a los jóvenes a interceder unos por otros, mostrando que la oración es una forma eficaz de apoyo espiritual. Para aquellos que desean fortalecer esta práctica, dedicar un tiempo diario a la oración, incluyendo peticiones de intercesión a Carlo, puede crear un espacio de conexión con lo divino.
La inclusión de pequeños actos de bondad y generosidad en sus vidas puede también ser una forma de honrar su memoria e inspirar a otros a hacer lo mismo. Pequeños gestos, como ayudar a alguien en necesidad o participar en campañas de recolección, pueden hacer una gran diferencia. A medida que testimonios de curación y transformación continúan surgiendo, la figura de Carlo Acutis se solidifica como un intercesor poderoso. Su vida nos enseña que, independientemente de las circunstancias, siempre podemos unirnos en oración y fe. Al reflexionar sobre su legado, somos llevados a pensar en la importancia de la preparación espiritual, un aspecto que fue abordado en el sueño revelador de su madre, Antonia Salzano.